¿Por qué esta película? ¿Por qué decidiste que esta fuera tu primera película bajo dirección? No fue una cosa tan premeditada, pero una película muy personal, que nace de una historia familiar. Entonces creo que por ahí yo sentía que sí, para mí era y sigue siendo muy importante que las películas tengan un origen eh, que sea personal y que haya una necesidad de contarla. En ese sentido, Manuela, ¿cuáles crees que fueron los retos que tuviste al abordar esta película? Bueno, muchos filmamos en pandemia, entonces eso, digamos que fue una gran odisea filmar la peli. Tuvimos que esperar un año, íbamos a filmar, tuvimos que parar el rodaje y filmar el año siguiente. Y además era una película de época, que es siempre más cara, y eso significó ser muy ingeniosos en cómo gastarnos el dinero, cómo gastar el presupuesto. ¿Cómo crees que la película puede resonar con las audiencias de hoy en día? Bueno, yo creo que la película habla de temáticas hasta que al día de hoy son súper contingentes. Me parece que la fragilidad de la democracia o el cuán frágiles son las democracias en Chile y en el mundo se nos hace evidente hoy en día. Me parece a mí importante ver eso con la distancia del tiempo, entender que es algo que ocurre y que sigue ocurriendo. Y que tenemos que estar muy atentos y entender de lo frágiles que son las democracias y entender desde dónde nace también, desde lo humano. Para mí la película habla desde ahí, trata de entender ese contexto de dictadura, pero desde el espacio doméstico, desde lo humano, o sea, trata de entenderlo como desde esa pulsión, de qué pasa con nosotros, eh, por qué llegamos ahí, por qué nosotros como humanidad eh, preferimos ese contexto que otro, ¿no? Que un contexto democrático. Y entender cómo se gestan esas estructuras en el espacio íntimo y cómo esas estructuras en el espacio íntimo luego se reproducen en el macro. Sí, y yo creo que ese es como el elemento de la película que la hace tan brillante, ¿no? Que te cuenta algo, digamos que sabemos, pero desde esa perspectiva como desde la casa, ¿no? Creo que eso es como lo más fuerte y cómo, no sé, cómo crees que la película puede contribuir un poco a ese pedacito de historia de Chile. Como puedes ver, por ejemplo, ese Chile de Pinochet, no sé, al Chile de hoy de Gabriel Boric. O sea, ¿cómo crees que esa película puede entrar en esa discusión de la democracia y de la ausencia de la democracia? Bueno, nosotros en este minuto estamos viviendo un proceso bastante complejo en Chile, lleno de, digamos, de complejidades, ¿no? Y paradojas y contradicciones. Y Chile tiene esta cosa, creo que tiene que ver con ser un país chico que empuja muy rápido hacia los cambios y luego retrocede. Y ya nos pasó eso una vez con la Unidad Popular y la dictadura y el golpe militar y la dictadura. Y creo que ahora se repite un fenómeno parecido con una pulsión muy fuerte que apareció hace unos 3 años con una movilización importante en Chile, un estallido social. eh, Hubo una movilización muy grande que pedía una nueva constitución para cambiar la constitución que teníamos y seguimos teniendo escrita en dictadura. Y luego, extrañamente, un poco entre comillas, porque en realidad me parece que no es tan extraño, pero paradojalmente, esa misma pulsión por hacer ese cambio, después
fue la misma sociedad que decidió no hacerlo en un referéndum donde se decidió si aprobar o no una nueva constitución escrita en democracia. Esa parte importante de la sociedad hubiera retrocedido en cuanto al querer hacer los cambios. Me parece que tiene que ver con que hay también todo un aparataje de, de manipulación de información, de control de la información, eh, que tiene que ver con grupos a los que los cambios no les convienen. ¿Qué crees que puede esperar la gente cuando vaya a ver la película? ¿Qué sensación crees que les va a quedar? Pensar la historia. Yo creo que la película invita a observar, revisitar la historia desde otros lugares. Y creo que hoy en día uno siempre va adquiriendo nuevas herramientas de conciencia y esas herramientas nos permiten revisitar el pasado desde otra perspectiva y entender cosas que tienen que ver con el presente observando el pasado. Y creo que en parte la película hace ese ejercicio con el volver a mirar un periodo de la historia de Chile desde el punto de vista de una mujer. Y eso es algo que es nuevo, em, que tiene que ver con la conciencia que tenemos hoy de género y conocernos mejor. Y espero, digamos, y hacer memoria, saber qué es lo que somos y no repetir los errores del pasado. Es una frase bien cliché, pero me parece que es siempre necesario recordarlo.